desde que he intentado. Ya está grabando, ingeniero. Muy bien, tengan todos ustedes muy buenos días. Empezamos la clase del 24 de septiembre de 2020. Plasticidad. Ahora sí, estamos. Entonces, en la clase de hoy día vamos a ver el tema de consistencia y plasticidad, un tema muy importante dentro de lo que es mecánica de suelos. Recuerden pues que Mecánica de Suelos 1 es un curso en la cual aprendemos, nos muestra este curso las generalidades para el manejo geotécnico. Es decir, todavía en este curso no entramos a los diseños netamente, sino este curso nos sirve para poder hacer los diagnósticos, las generalidades, ¿no? Para entrar más a temas más profundos. Y uno de estos temas básicos y fundamentales es la consistencia y plasticidad de un suelo. Entonces, empecemos por el principio, pues, la plasticidad. La plasticidad es la propiedad del suelo que facilita ser moldeado. Ahora, según el contenido de humedad, adopta una consistencia determinada. Pero plasticidad es esta facilidad, ¿no? Es ese fenómeno en la cual el suelo es factible, se facilita ser moldeado, es porque es plástico, pues, ¿no? Entonces, eso está en función del contenido de humedad, ¿no? El contenido de humedad le da una consistencia determinada. Entonces, la consistencia es la relativa facilidad con la que puede ser deformado, ¿no? El grado de firmeza de un suelo, y depende del contenido de humedad determinado. En el caso de los suelos arcillosos, existen 4 estados de consistencia, ¿no? El estado sólido, semisólido, plástico y líquido. A nosotros lo que nos interesa son esas fronteras de un estado a otro, los límites, los famosos límites. Y estos límites son los conocidos como límites de Atterberg. Acá está el ingeniero físico-químico Albert Maurits Atterberg. Bueno, él pues fue el que estableció los límites, ¿no? Para medir la consistencia del suelo. Para los suelos arcillosos, él determinó estos límites que están en función de la cantidad de agua, es decir, del contenido de humedad que presenta esa masa de suelo. En su tesis, Atterberg propuso las siguientes características del suelo en función del contenido de humedad. Y para poder interpretarlo, vean ustedes, si nos situamos acá abajo, si tenemos un suelo seco, mira, un suelo seco, inclusive le dio pues una descripción él, ¿no? Que un suelo que parece un caramelo duro, una galleta, que se resquebraja, se raja con bastante facilidad cuando lo Ingeniero, presionamos. disculpa la interrupción, Sí, no veo tu pantalla, ingeniero. no están viendo en pantalla, pero Ingeniero, aparentemente sí se estoy ve. mostrando. Ingeniero, sí se ve la pantalla. Debe ser problema que internet de los demás. Sí se ve, ingeniero. Bueno, bueno, Ingeniero. Sí se ve, ingeniero. como está grabándose, de repente los que no pueden ver, escúchenme y después lo van a ver grabado. ¿Estamos? No se preocupen. Ya, seguimos entonces. Mira, a ver, acá hay un suelo. Atterberg propuso, pues, sobre la base de un suelo seco, si se le incrementa, si se le comienza si se comienza a incrementar paulatinamente la cantidad de agua, poco a poco, si le comienza a echar agua, del estado sólido va a pasar a un estado semisólido, es decir, de un aspecto o de un comportamiento como una galleta, como un caramelo así duro, va a pasar a comportarse como un queso, como un caramelo blando, ¿no? Se va a deformar, pero sin agrietar, pero se va a agrietar. Se deforma, pero se agrieta. Entonces ese es el estado semisólido, y existe pues entre los dos estados
una frontera, ¿no? Que le dijo que le denominó límite de retracción. Si le seguimos incrementando la cantidad de agua, del estado semisólido va a pasar al estado plástico. Y ya esta consistencia, este aspecto como queso fresco, imagínate, ¿no? Ya pasa a comportarse como una pasta dental, como una manteca blanda. Se deforma sin agrietarse, ya está en un estado plástico. Y de pronto el límite, la frontera entre los dos estados, a esa frontera le puso como nombre límite plástico. Si continuamos nosotros agregándole agua, por alguna circunstancia, la lluvia, etcétera, estamos hablando de las arcillas, entonces el suelo del estado plástico va a pasar al estado líquido. Entonces este estado va a ser pues como el Inchicapi, líquido, un fluido viscoso. Entonces ya pues el límite, la frontera entre el estado plástico al estado líquido, le denominó límite líquido. A nosotros lo que nos interesa por ahora, en realidad nos interesa todo, pero por ahora lo que nos está interesando es determinar el límite líquido y el límite plástico. Ya, esas dos formas de determinar. Si nosotros queremos hacer una analogía a nuestra realidad, bueno, vamos a encontrar pues así, ¿no? Básicamente eso. El sólido, bueno, quien no ha visto pues este estado así, totalmente sólido, pues valga la redundancia, tenemos el estado semisólido, el estado plástico y el estado líquido, ¿no? Esa famosa casi greda. Entonces, esas son más o menos los límites de Atterberg, ¿no? Estos amarillos que están acá, ¿no? Límite de retracción, límite plástico y límite líquido. Vamos a ver el día de hoy los dos primeros, que son los que nos interesa a mayor detalle. El límite líquido. ¿Cómo determinamos el límite líquido? Bueno, para determinar el límite líquido se utiliza la famosa copa de Casagrande. Es un aparato, pues, que lo hicieron en base a Casagrande, uno de los discípulos de Terzaghi. Y es un aparato que lo vamos a ver acá a más detalle. Acá está, mira, esta es la copa de Casagrande. Consta de una copa, valga la redundancia, acá está esta de acá de bronce, tiene una base de baquelita, está acá, y tiene y el mecanismo consiste pues en una manivela, ¿ya? Un momentito, una manivela que al girar esta copa comienza a golpear, comienza a generar golpes. Los golpes, la altura de caída se regula, ¿no? Tiene una galga o un patrón para poder medir, para poder regular la caída. Tiene también unos ranuradores. Estos ranuradores, evidentemente, para hacer ranuras, acá vamos a poner el suelo dentro de la copa, un suelo preparado, le hacemos una ranura, movemos esta manivela y cuando comience a golpetear con respecto a la base de baquelita, ahí se va a generar pues un golpe y cuando veamos que la ranura se cierra más o menos en media pulgada, ahí es la consistencia, el estado que estoy buscando. Entonces, para el límite líquido, pues voy a necesitar esta copa de Casagrande con sus ranuradores, una balanza con aproximación de 0.01 gramos, que es la aproximación porque voy a determinar el contenido de humedad y algunos recipientes pues para mezclado, ¿no? Como este morterito, una espátula y estos otros que están acá, las taras, ¿no? Son para calcular el contenido de humedad. Este vidrio es para el límite plástico, para poder determinar, ¿no? Entonces, el procedimiento es así, mira, una muestra, generalmente de arcilla, vas a agarrar y lo vas a pasar por la malla número 40 y vas a obtener una muestra representativa, lógicamente de aproximadamente 250 gramos.
así como vemos acá. ¿Ya? Y esa mezcla la vas a uniformizar. Posteriormente le vas a incrementar agua. Vas a tomar en cuenta qué cantidad de agua aproximadamente le estás echando, le estás agregando, para convertirlo en una mezcla pastosa. Esa mezcla pastosa lo vas a poner en la copa de casa grande, así como ves acá, lo vas a enrasar. Ingeniero, ¿Con qué disculpe enras? que me corte. Sí, Una pregunta, ¿tengo que tomar una muestra de 250 gramos o 250 gramos tiene que quedar en la malla? tiene que quedar aproximadamente 250 gramos. Es un promedio, porque en este caso no tomamos en cuenta el peso inicial. Solamente nos interesa la cantidad de muestra que ponemos acá en la copa. Sino que en esos 250 gramos se necesita, porque tenemos que hacer mínimo 3 a 4 veces, 4 ensayos. Y tenemos que tener, para no estar preparando material a cada rato, ya tenemos que tenerlo seco ahí, ¿no? A disposición. No les dije, pero el material hay que secarlo previamente. En el horno mejor si lo secamos. Y para poder agregarle agua. Entonces está pues ahí, mira, no se rellena la copa al 100%, sino a la mitad. Lo enrazo y le hago, con el acanalador, le hago un canalcito. Hasta abajo le hago un canal, ¿no? Y eso, entonces, mira, la ranura va a quedar así, como ustedes ven acá. Entonces, para este caso voy a tomar nota, cantidad de agua que le eché. Ya estamos. Entonces pongo ensayo número 1, cantidad de agua que le he agregado. Y ya está, mira, está con su canal ahí arriba, ¿no? No hay que demorarse mucho porque se seca con el medio ambiente. No prender ventiladores, tampoco porque lo va a secar. Entonces, así como está, ya pues comienzo a dar, mover la manivela. Al mover la manivela a una velocidad constante, no muy lentito, sino más o menos rápido, de pronto pues esta copa va a levantarse y va a caer, porque hay un mecanismo de una excéntrica que lo hace levantar y caer, levantar y caer, y la caída va a chocar pues con la base. Entonces, cada golpe, le dicen golpe, que choca pues contra la base, voy a contar, ¿no? 1, 2, te comienzo a contar cuántos golpes, ¿y cuándo me detengo de contar? Me voy a detener cuando esta ranura en alguna parte se cierre. Se va a cerrar, no voy a esperar a que se cierre todo. Mira, acá le está dando vueltas a la manivela, y cuando se cierra la ranura aproximadamente media pulgada, ¿no? Una pulgada, 2.54 centímetros, media pulgada, pues 1.20 y tantos, ¿no? Al ojo más o menos. Y esa parte que se cerró, esa parte la recojo, un poco nomás, mira, lo voy a recoger y lo voy a colocar al envase para calcular el contenido de humedad, ¿no? Previamente debes haber pesado tus envases vacíos. Importante pesar el envase vacío. O sea, antes del ensayo ya tienes todos tus envases marcados, tienes tu hoja de Excel preparada y vas a tener, ahora sí, comenzar a agregar datos y le vas a pesar, le vas a anotar lo que pesa esta muestra de suelo más el envase, pero no todo el suelo, sino solamente de la porción pequeñita que se ha cerrado. Eso lo pones en tu envase. Y ya pues entonces, pero el detalle es el siguiente, mira, ven. Vas a tener que hacer de 3 o 4 ensayos, variando la cantidad de agua. De tal manera que tengas ensayos en la cual la ranura se cierre de 40 a 30, o puede haber otro ensayo de 25 a 30, otro ensayo en la cual la ranura se cierre de 20 a 25 golpes, o de 20 a 15 golpes. 3 mínimos de estos. Es decir, nuestra frontera para análisis es 25 golpes. Tendré que tener ensayos que se cierren pasando los 25 golpes, y tendré que tener ensayos que se cierren antes de los 25 golpes. Entonces, ¿cómo manejo eso? Yo empiezo con mi mezcla, con mi suelo un poco seco.
Entonces, si está medio seco, pucha, le voy a dar un montón de golpecitos y de repente llega a los 38 golpes y recién se cierra. Perfecto, ahora yo quiero que se cierre con menos golpes. ¿Qué voy a hacer? Le voy a agregar agua, pero no una pequeña cantidad de agua. Voy midiendo qué cantidad de agua le agrego, le echo esa cantidad de agua, y como ahora está un poco más aguado, evidentemente tú le vas a dar golpecitos y se va a cerrar más rápido. No le vas a echar muchísimo más agua, sino le vas a echar de a pocos. Y entonces vas a comenzar a jugar, a controlar el cierre de esa ranura con la cantidad de agua que le vas agregando. Esos datos se necesitan, ¿no? Para eso vas a necesitar mínimo 3 o 4 envases. Cada ensayo, tu envase. Y entonces, pues, por eso te han pedido la cantidad de 250 gramos aproximadamente, ¿no? Necesitas una cantidad tal que te alcance, pues, para los 4 ensayos. Saco otra muestra y si le voy a agregar más agua, entonces digo, pues, a ver, la primera le agregué una cantidad, a esta segunda le agrego la misma cantidad más un poco más. Y así voy creciendo, voy ganando en la cantidad de agua, mezclo bien y genero el ensayo. Entonces, mira, a ver, al final lo que se quiere es lo siguiente. Vas a tener una coordenada que va a estar constituida por 2 datos. El primer dato va a ser el número de golpes para cerrar el canal. Bueno, acá le he puesto 1 centímetro, pues media pulgada. Y el segundo dato va a ser el contenido de humedad de esa muestra. Es decir, tienes 3 o 4 muestras, cada muestra le anoto su número de golpes con el que se cerró, porque ya está, esa muestra, ese envase está totalmente rotulado, ¿no? El envase A1A, A12, A13, números así, en la cual pueda identificarlos, y de él debo de conocer con cuántos golpes se cerró, y le calculo hasta el día siguiente su contenido de humedad. Al día siguiente vengo, ya sé cuál es su contenido de humedad, y para esa muestra le anoto el contenido de humedad. Esos 2 datos son los necesarios, son coordenadas. Coordenadas que las voy a plasmar en un papel semilogarítmico. En este caso, por ejemplo, bueno, lo hicieron con tres puntos. En el eje de la X se pone el número de golpes, en el eje de la Y se pone el contenido de humedad. Ahí estamos, ¿no? El número de golpes versus contenido de humedad. Y ahí están las coordenadas. Ahí estamos. Mira, y entonces siempre vas a levantar una línea en la coordenada de 25, en el eje de las X. Siempre levantas a 25, intersecta la curva, proyectas a la izquierda y lees acá. Este valor del contenido de humedad corresponde al límite líquido. En este caso, mira, es 34. Estamos. Así se hace de manera tradicional, gráficamente, ¿no? Con escuadras y plasmando tu gráfico de esa manera. Y entonces diría, mi límite líquido es el 34%. Ya está, pues esa es la forma, ¿no? Pero ahora utilizamos también el Excel para hacer esto. Entonces, pero tenemos que verificar cómo vamos teóricamente. Aparece pues la curva de fluidez. ¿Por qué? Porque estos puntitos de acá forman parte forman parte de una curva prácticamente, ¿no? Entonces, si ya es una curva, ya entra geometría analítica, ya puedo tener mi ecuación de esa curva. A ver, un momentito. Bueno, hoy día tenemos muchas interrupciones. Entonces, esa curva de fluidez es la que tiene que generarse a partir de las coordenadas, pero está en función de logaritmos, porque lo hemos hecho en una curva logarítmica.
Y una de las características para generar la curva es que el número de golpes no debe ser menor que 6 ni mayor que 35, ¿no? Entre 6 y 35. Esta curva no está considerada en la norma técnica. Ya en la norma técnica peruana no la toma en cuenta. Dice, no, bueno, no es necesario, dice, no sé por qué no la toma en cuenta. Sin embargo, nosotros que estamos en el campo de la ingeniería, podemos generar pues ecuaciones y una serie de cosas. Tenemos las aplicaciones para hacer eso. Y sería interesante, imagínate si yo conozco la ecuación de esa curva y reemplazo para x igual a 25, me va a salir un y ese y será el límite líquido. Bueno, también puede ser, no hay ningún inconveniente. Los autores sí consideran la curva de ecuación de fluidez, ¿no? Entonces, todos los grandes autores pues, que hay acá en mecánica de suelos. Y es importante conocerla. Entonces, esa ecuación de la curva de fluidez ya viene definida así como está acá, mira. La nomenclatura es el contenido de humedad del suelo, ¿no? Va a ser igual a menos el índice de fluidez multiplicado por el logaritmo del número de golpes más C. C es una coordenada, una ordenada al origen, ¿no? Es más una constante. Esa es la ecuación de fluidez. De esa manera podría obtener esa ecuación. Sin embargo, la norma técnica dice, sí estipula este método, este otro método que es del profesor Lambe, muy interesante también, que es un método en el cual nosotros vamos a poder conocer el contenido de humedad con un golpe, ¿no? Pero funciona para valores del número de golpes que se ha cerrado la muestra, entre 20 y 30 golpes, ¿no? Puedes encontrar el límite líquido en función, formar ecuaciones, ¿no? Con esta ecuación que está acá. Pues, límite líquido es igual al número de golpes entre 25 elevado a la 0.121 multiplicado por el contenido de humedad. ¿Por qué nos da la norma? ¿Por qué nos da pues el método del profesor Lambe? Lo que pasa es que los ensayos de laboratorio no son infalibles. Los ensayos de laboratorio, en un ensayo de laboratorio entra en juego una serie de variables. Estamos, la famosa incertidumbre, ¿no? Como ya les digo, una serie de variables se presentan. Entonces, el resultado de un laboratorio, salvo que el laboratorio esté acreditado, ¿no? Entonces ahí sí es bastante confiable. Sin embargo, para el mismo laboratorio, para el que él tenga certeza de que el resultado que ha obtenido del ensayo sea pues veraz, tiene que tener algún tip para poder compararse, ¿no? Teórico, mira, me debería salir algo así, me debe salir en el laboratorio. Y estos son los métodos que les acabo de mostrar, del profesor Lambe y de la ecuación de fluidez. Un ejemplo, mira, ven. Por ejemplo, nos piden determinar el límite líquido por el método de la ecuación de la curva de fluidez y la del profesor Lambe con estos siguientes datos, Tenemos número de golpes 29. Para 29 golpes, el contenido de humedad que se obtuvo fue 35.96 y para un número de golpes de 21, el contenido de humedad resultó 40.54. A ver, esos datos analicemos si tienen lógica o no. Mira, a ver. Menor contenido de humedad. Si no tiene mucha agua, está más seco, y si está más seco, se va a demorar más en cerrar, más golpes en cerrar la ranura. Sí, mira, 29 golpes. En cambio, tiene más contenido de humedad, está más húmedo, entonces con menos golpes voy a poder cerrarlo. Entonces la lógica de arranque tiene que empezar desde acá, porque si de acá hay una contradicción, bueno, no, me va a salir cualquier cosa. Entonces tiene que ser datos reales. Muy bien, entonces con esos datos vamos a proceder pues a calcular. Entonces voy a formar mi ecuación de fluidez. A ver un momentito, por favor.
Muy bien, entonces, como les decía, la ecuación de la curva de fluidez, voy a reemplazar los valores. Entonces acá estoy reemplazando. Por ejemplo, para un contenido de humedad de 40.54, digo, no conozco el índice de fluidez multiplicado por el logaritmo de su correspondiente número de golpes, más una constante. Formo la primera ecuación. No interesa el orden, pude hacer la de abajo primero, etcétera, ¿no? Mejor el número más grande ponerlo arriba para que salga positivo en la resta. En la segunda ecuación, digo, para 35.96, que es el contenido de humedad menos el índice de fluidez, multiplicado por el logaritmo de su correspondiente contenido de humedad más C. Formé las dos ecuaciones, las resto, una menos otro, miembro a miembro, y entonces pues voy a tener, pues acá ustedes han visto que resta, factorizo índice de fluidez, ¿no? Y me va a quedar pues una resta de logaritmos, y la resta de logaritmos es una división, y entonces la única incógnita que voy a tener es el índice de fluidez, despejo, y ya me sale 32.67, ya conocí el índice de fluidez. Ahora recuerda que ese valor tengo que cambiarle el signo acá abajo y vuelvo a formar la ecuación con una de ellas. En la primera, por ejemplo, para 40.54 va a ser igual a menos 32.67 su contenido de humedad, de su número de golpes, 21 más C, más esa constante. Y ahora digo, ¿cuánto será pues para el límite líquido, para ese índice de fluidez, pero para el logaritmo de 25 golpes? Este es importante, ponerle acá. Entonces, pues resto igualito, despejo, y entonces ahí sí voy a poder obtener el límite líquido, me salió 38.1%. Es recontra fácil, esto lo puedes poner en un Excel y sale pues recontra rápido, ¿no? Ese es el procedimiento de la ecuación de fluidez. Ahora, la del profesor Lambe, igualito, voy a reemplazar, mira, ve, inclusive como tengo dos valores, puedo aprovechar y sacar dos ecuaciones. Mira, digo, el límite líquido sería, para un contenido de humedad, este que está acá, 40.54, voy a multiplicar por el número, su correspondiente número de golpes entre 25 elevado a la 0.121, y esto va a ser igual a 39.69. Estamos. Bien, este es ahora igualito acá, el límite líquido, 35.96 por el número de golpes 29 entre 25 elevado a la 0.191. Esto me va a dar como resultado 36.61. Bueno, si tengo 2 puntos, le sacaría promedio, ¿no? Y me saldría 38.15. Y si quisiera más exacto todavía, ese 38.15 le saco promedio al anterior todavía, más este de acá de la ecuación de fluidez, pero pues están por ahí, mira, ve, acá con la ecuación de fluidez me salió 38.1, y con el profesor Lambe el promedio me sale 38.15. Estamos, entonces un promedio 38.125. Vale la pena recalcar que la norma técnica peruana no toma en cuenta a esta, ¿no? A la ecuación de fluidez. Entonces quedaría pues 38.15, sí, la del profesor Lambe. Ese 38.15 sí podría compararlo con lo que obtengo gráficamente. ¿Ya? Porque vamos a ver, les voy a mostrar un Excel cómo lo voy haciendo. Ahora, eso es todo lo que tendríamos que hacer para este tema de lo que es límite líquido. ¿Qué aplicaciones tiene el límite líquido? Una de las tantas aplicaciones que tiene ese límite líquido, acá lo podemos observar en una investigación que hicieron unos israelíes, Daxanamurti y Rahman, en su tesis en 1973. Encontraron pues que relación entre el grado de expansión del suelo, de la arcilla, con respecto al límite líquido, ¿no? Una primera aproximación para ver el grado de expansión. Entonces, si nuestro límite líquido sería pues 38.125, veo en qué rango está. 38.125 está en este rango.
Entonces nos corresponde, mira, 38.125 corresponde a un suelo con hinchamiento medio. Mira, más o menos así estaríamos en este tipo de suelo, ¿no? Eso hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Habría que hacer más análisis, pero mira, a primera visión nos da ese resultado. En cuanto al límite plástico, bueno, pues es la humedad correspondiente en el cual el suelo se cuartea y quiebra al formar pequeños rollitos o cilindros pequeños. Conjuntamente con el límite plástico es utilizado en la identificación y clasificación de suelos, que vendría la próxima clase. Entonces, para ese límite plástico necesitas estos instrumentos, el vidrio esmerilado, estas vasijas para las taras, o sea, le llaman taras, para el contenido de humedad necesitamos un envase para una probeta graduada para más o menos ver la cantidad de agua y una espátula para mezclar. En realidad utilizamos el mismo suelo que hemos usado, la misma mezcla que hemos utilizado antes de echarle agua para el límite líquido, la misma mezcla, una porción de ahí sacamos pequeña. Y ese límite plástico pues consiste básicamente en hacer rollitos, mira, ve, así como están acá, con la mano, ¿no? Tú le agregas un poco de agua, pero una cantidad de agua tal que puedas hacer una pelotita y hagas unos rollitos, así como están. Pero el rollo tiene que ser más o menos del tamaño de una carga de lapicero. Hasta ese nivel lo tienes que ir sobándole. ¿Y por qué lo hacen con la mano? Bueno, lo que pasa es que es un mecanismo, un medio físico en la cual la mano le va a comenzar a absorber humedad, ¿ya? Y entonces al ir absorbiendo humedad lo que vamos buscando es de que el rollito pierda pues esa humedad. Y al perder humedad estamos buscando cuando ya no se hace plástico. Porque una vez que hice ese rollito, llegué al tamaño de una carga de lapicero, otra vez lo convierto en una pelotita. Lo vuelvo a enrollar en la mano, le hago una pelotita y otra vez lo enrollo, le hago el rollo y así sigo hasta que va a llegar un momento, acá está, mira, ve, lo hago el rollo del tamaño de una carga de lapicero. Ahí, entonces vuelvo a hacer una pelotita y otra vez vuelvo a hacer el rollo. Y va a llegar un momento en la cual ya no te va a permitir hacer el rollito, tampoco te va a permitir hacer la pelotita porque se deshace. Ah, entonces perdió su plasticidad porque lo he ido secando con la mano. Y ya, pues entonces, en ese momento cuando pierde su plasticidad, es que lo vas a poner al envase para calcular el contenido de humedad, ¿no? Se supone que previamente has pesado tus envases vacíos y vas a calcular el contenido de humedad. Entonces, cuando obtengas el contenido de humedad, ese es el valor del índice de plasticidad. Límite líquido, perdón, límite plástico. El valor del límite plástico. Corrijo. Al obtener el valor del contenido de humedad, obtengo el valor del límite plástico. Pero con este valor del límite plástico y con el valor del límite líquido, voy a poder obtener el índice de plasticidad, que es la resta de los dos, más límite líquido menos límite plástico, me va a dar el índice plástico o índice de plasticidad. Esto ya es más, de repente, un poco más exacto para poder determinar el potencial hinchamiento del suelo. Hubieron ya investigaciones, ya estos son americanos, de Sid Woodward y Lundgren. Ellos hicieron investigaciones al respecto, tomando en cuenta el índice plástico, y vieron pues estos rangos, ¿no? Del índice plástico, límite líquido menos límite plástico. Tomaron valores de 0 a 15, es un potencial hinchamiento bajo, de 15 a 35 hay una probabilidad mediana, de 35 a 55 hay una probabilidad alta, y de 55 a más la probabilidad de hinchamiento de ese suelo es muy alto, ¿no? Entonces, mira, con este simple ensayo ya más o menos uno puede llegar a determinar qué potencial hinchamiento tiene. Todos los ensayos que hemos hecho acá en Pucallpa no hemos encontrado que pase de medio,
¿no? Casi no hay. En todo caso, habría, bueno, es inmenso, ¿no? Pero no hemos encontrado arcillas expansivas en todo caso. Bueno, pero recordando cómo vamos a calcular el contenido de humedad del suelo, ya que está bajo el alcance de la norma técnica peruana 339-127 de 1998, a la fecha no ha cambiado. Y entonces, bueno, para calcular el contenido de humedad necesitas, pues, como ya vimos la clase pasada, una estufa o un horno, ¿no? Que esté termostáticamente controlado y capaz de mantener constante una temperatura de 110, ¿no? Más o menos grados centígrados. Y necesitas una balanza con una precisión de 0.01 gramos, necesitas recipientes, algunos usan recipientes Pirex, esos de la papilla de los niños, también usan Pirex, podría ser también. Y te necesitas algunos guantes, tenazas, espátulas para que no te vayas a quemar. Tienes que traer la muestra, la muestra perfectamente aislada, lo más rápido posible y lo más aislada del medio ambiente para que no se seque y no cambie su contenido de humedad del campo. Y lo primero que tenemos que hacer es pesar el recipiente que esté totalmente limpio, y numerado y seco. Y lo pesas con su tapa. Ese es el peso del recipiente. Posteriormente le ingresas, le añades a ese recipiente, le agregas un poco de suelo que has traído, ¿no? Sin secarlo. Y eso lo vas a poner, lo vas a pesar a continuación, ¿no? Peso de recipiente más suelo seco. Posteriormente, ese peso de recipiente más suelo seco lo vas a poner en la estufa de 18 horas, honestamente dice la norma, y a 110 hasta 120 grados constante lo vas a tener ahí. Y al día siguiente vas a venir y lo vas a pesar nuevamente y vas a encontrar el peso, pues, del suelo seco. Estamos con su envase. Muy bien, y eso lo vas a pasar a esta tabla, mira, vamos a sacar la tabla, ahí está la tabla, mira. Haces tu cuadro en la cual vas a poder, vas a poner, pues, la muestra 1, 2 y 3, por ejemplo. No con una sola muestra, un poco complicado sacar el valor de contenido de humedad. Mínimo 2 tienes que tener para tener un promedio. Y lo numeras, en este caso lo han numerado con suelo 1, suelo 2 y suelo 3. Ponemos el peso de la lata vacía en gramos, el peso de la lata más suelo húmedo, antes de poner a la estufa, pesamos de cada uno de ellos. Al día siguiente pesamos el peso de la lata más el suelo seco, son los datos que vamos a obtener. Si restamos, primero menos el suelo húmedo menos suelo seco, vamos a obtener el peso del suelo seco. Ahí tenemos el peso del suelo seco. Ahora, si al primero, ahí estamos, peso del suelo seco. ¿Cómo obtendría el peso del agua? ¿Quién me dice? A ver. Ya tengo el peso del suelo seco, pero ahora necesito el peso del agua. Pura diferencia, ingeniero. A ver, ¿de cuál es? Es que del peso de la lata más suelo húmedo menos el peso de la lata más el suelo seco para obtener el peso del agua. Exactamente. Bueno, ya es evidente, ¿no? Necesitaría mi peso de suelo húmedo. Para eso resto, pues, ¿no? Peso de la lata más suelo húmedo menos peso de la lata. Me va a quedar el peso del suelo húmedo. Muy bien. Si a ese suelo húmedo le resto el peso del suelo seco, ya me va a quedar el peso del agua. Y entonces al final divido, ¿no? Peso del agua entre peso del suelo seco, multiplico por 100 y me va a quedar, pues, el contenido de humedad, ¿no? Los tres, en base a sus contenidos de humedad, le saco el promedio y me va a salir el contenido de humedad promedio, pues, ¿no? Ese procedimiento lo vas a hacer para el contenido, para el límite líquido y para el límite plástico. Ahora les voy a mostrar un Excel. ¿Alguna pregunta hasta acá? Procedo a mostrar. ¿Dónde están esos Excels? Acá está. Ahí está, vean ustedes.
Ya cuando tenemos el Excel, la hoja electrónica, ya podemos hacer un montón de cosas. Hago el gráfico, como ustedes vieron, y con este gráfico le aplico línea de tendencia, le hago anticlic, mira, formato de la línea de tendencia, y entonces vamos a poder apreciar, en este caso, la mejor línea de tendencia que se acomoda a mi curva ha sido una polinómica de grado 2, por ejemplo, y yo puedo decirle que presente la ecuación del gráfico, ¿no? Clic, le activo acá, y me va a presentar la ecuación del gráfico. Esta es la ecuación del gráfico, mira, ven, de esa curva. Si yo para x le reemplazo igual a 25, acá está abajo, mira, aún se lo voy a agrandar más. Para x igual a 25 ya voy a tener un límite líquido, mira. La norma no te pide que hagas eso, pero numéricamente yo podría ir chequeando por ahí. Acá tengo la tabla, mira, número de golpes, peso de la tara, bueno, solamente me va a servir en este caso para límite plástico, no lo he considerado porque ha sido un ejercicio, pero el peso de la tara sí lo voy a necesitar. Voy a necesitar para límite líquido el peso de la tara también, porque tengo que necesitarlo para el límite líquido, claro que sí. Depende de qué datos me den, ¿no? Yo lo estoy considerando. En este caso me dieron de frente, pero siempre considerar el peso de la tara, la posibilidad de ingresarle el valor de peso de la tara para que hagas el cálculo, como vimos en antes, el contenido de humedad. Acá está el peso de la tara más suelo húmedo, peso de la tara más suelo seco, peso del agua, peso de suelo seco y contenido de humedad. Entonces, con este número de golpes versus este contenido de humedad, me va a servir para dibujar esta curva. No tengo mayor inconveniente. Y también me va a servir para poder hacer mi ecuación de fluidez. Mira, hago mi cuadradito y voy a poder obtener la ecuación de fluidez, ¿no? Acá me salió 28.475. ¿Y cuánto sale en la gráfica? 28.5. Bueno, con la ecuación del profesor Lambe me sale 28.48. 28.48 también, mira, con estos valores que estoy ingresándole nada más. Y podría de repente promediar, ¿no? Este 28.48 con este 28.47. Al final casi coinciden, ¿no? 28.48, el valor del límite líquido. El valor de límite plástico, bueno, me dieron un solo dato, calculo su contenido de humedad y me va a salir el límite plástico de frente. Y entonces tendría mi límite líquido, límite plástico, puedo calcular el índice plástico restando los dos. Entro a las tablas y digo, pues, por ejemplo, índice plástico 19.3. Estamos en un potencial de hinchamiento medio. ¿Ya? Entonces, en el caso de una evaluación, igualito, haz tu Excel, así como este que está acá, tienes todos los datos, y te voy a preguntar, no cuánto te sale tu límite líquido, sino te voy a preguntar que me pongas el límite líquido, pero básicamente te voy a preguntar qué potencial hinchamiento tiene ese suelo. ¿Estamos? Entonces, se supone que ¿para qué? Para que interpretes tu valor, el resultado que has obtenido, y puedas definirme es medio, bajo, alto, muy alto, etcétera, ¿no? Eso es básicamente, o sea, en realidad acá en esta parte no hay mucha complicación. No sé si habrá alguna pregunta respecto. Regreso. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces vamos a detener la grabación. Ingeniero, disculpe, tengo una pregunta. A ver, la pregunta, que salga Sí, grabada la pregunta. Ya, a ver, dime. ingeniero, ¿es posible que un suelo seco presente un porcentaje de agua en peso? Un suelo seco presente un porcentaje de agua. En Bueno, peso, pero, de agua en peso. por definición, pues el suelo seco es aquel que no Sí, presenta agua. ajá, sí, ingeniero, pero había encontrado en un texto de que eso me decían ¿Ya? de que había un suelo seco que tenía un determinado porcentaje de agua en peso.
Yo dije, de repente si algo en peso no se refiere al contenido de humedad, o por eso es que le quería preguntar. Sí, De sí, repente es ya, otro bueno, parámetro. entiendo tu pregunta. Ya, ¿qué es lo que pasa? Para obtener, a ver, el contenido de humedad es peso del agua entre peso de la fase sólida. Estamos. Entonces, bueno, pero si me dicen que el suelo está seco, y me dice, encontrar el contenido de humedad de un suelo seco, tendría que encontrar el peso del agua de ese suelo, de alguna manera. Y por teoría, pues si el suelo está seco, no tiene agua. Bueno, pues mira, el suelo puede, si me dicen un suelo en estado natural, es una pregunta ambigua también, ¿no? O sea, ahí me están diciendo, bueno, tú calcula, ¿no? Averigua si está seco, si está saturado, cómo es, ¿no? Entonces, ahí sí tendría que averiguar, ¿no? De alguna manera. En todo caso, si fuera pues un ejercicio así de esos medios capcioso, ¿no? Una pregunta capciosa. De Ajá. pronto tendrían que darme algún tipo de información para yo poder encontrar el peso del agua. Porque si me dicen un suelo seco, encuentra su contenido de humedad, pues, pero me tienen que dar datos. Así nomás al ojo no puedo obtener, ¿no? Por definición tendría que decir que no hay agua, pues, ¿no? Pero si me dan algún tipo de datos, de repente, bueno, por ahí, pues, ¿no? Pero digamos como que la definición, la redacción, no creo que esté tan, tan clara, ¿no? Porque decirme un suelo seco, porque existe suelo seco, suelo húmedo, suelo saturado, en esos grados, pues, ¿no? Ahora, si ya me quieren hacer algo capcioso, bueno, que me den datos, ¿no? Necesitaría datos para poder calcularlo y poder contestar. A ver, Robert Kennedy, ¿qué quieres decir? Bravo, ingeniero, buenas. Mi pregunta sería esta, la que del compañero Jimmy, los días que dio el aporte, ¿no? De su tabla. Yo tabulé, o Así, sea, interpolé y sí sale 1.65 y no es así. 1.35, ingeniero. Sí, yo también lo acabo de verificar, lo verifiqué y sí sale, pues 1.65 sale, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado en ese sentido. ¿Alguna otra participación? Entonces voy a dejar de grabar.